hablamos en el capítulo 17 de Números, hablamos de cómo reverdeció solo la vara de Aarón, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Amén. Luego, en Números 18, como Dios mismo en el versículo 1, Dios le dice a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Dice, el Señor dijo a Aarón: tú, tus hijos y el clan familiar que te suceda seréis los responsables de cualquier profanación de las cosas sagradas. Seréis también los responsables de los pecados cometidos en el ejercicio de vuestro sacerdocio. Y le da las instrucciones a los sacerdotes y levitas, ¿verdad? Y también le indica en el versículo 8 la porción de los sacerdotes. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Que el Señor le dijo a Aarón: te confío el cuidado de las ofrendas que me pertenecen. Es decir, las ofrendas, lo que nosotros decidimos ofrendar, le pertenecen al Señor. Ahora, quien las administra son los hombres que Dios pone con ese ministerio. Dice, te confío el cuidado de las ofrendas que me pertenecen y también el cuidado de todas las ofrendas sagradas de los israelitas. Te lo concedo a ti y a tus descendientes como prerrogativa perpetua de la unción sacerdotal. ¿Sí? Y entonces, ya vimos, ¿verdad?, todo lo que el Señor le indicó que hiciera. En el mismo capítulo 18, en el versículo 20, dice nuevamente que Dios le habla ¿a quién? A Aarón. Dice, tú, sin embargo, no poseerás heredad alguna en la tierra de los israelitas, ni tendrás porción entre ellos. Yo soy tu porción y tu heredad en medio de los israelitas. ¿Verdad? Que Dios les indicó a este pueblo que no tuvieran posesiones físicas, terrenales, sino que la porción iba a ser Dios mismo, ¿no? Para que dependieran eternamente de Dios, para ser ejemplo, porque recuerden que estaban ministrando, estaban siendo ejemplo a los demás israelitas, a los hermanos. Vamos al capítulo 19 de Números y vemos que nuevamente el Señor, Dios Todopoderoso, el Eterno, habla a Moisés y a Aarón. ¿Sí? ¿Me tienen? Esta es la disposición legal que el Señor establece. Di a los israelitas que te traigan una vaca roja. ¿Recuerdan que eso también lo vimos? Una vaquilla. ¿Sí? Una alazana, ¿no? Dice la versión Reina Valera. Y se la entregarás al sacerdote Eleazar y la sacará fuera del campamento, y etcétera, 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 que seguiremos leyendo. Y nos fuimos a Hebreos, al Nuevo Testamento, donde, ¿sí? Donde dice lo mismo. Están recordando, pero ¿qué dice? Si aquella sangre de los machos cabríos, de la becerra, de los sacrificios que hacían a Dios, era importante y limpiaba los pecados, dice, ¿cuánto más
la sangre de Jesucristo. Nosotros, por eso dije al principio que somos unos privilegiados. Nosotros tenemos una riqueza incalculable. No podemos poner precio a la sangre de Jesucristo. La sangre preciosa, santa, pura, divina de Jesucristo nos limpia nuestros pecados, nos presenta limpios y aceptables delante de Dios. Eso es una maravilla, es un misterio que no se puede comprender nada más que por fe. ¿Sí? Nada más que por fe, espiritualmente. Pues si no, como la sangre limpia, si la sangre, a ver, no es de color roja y la sangre mancha y ensucia. No. Acá espiritualmente dice que la sangre que Jesucristo derramó en la cruz cuando estuvo en el monte Calvario y dio toda su sangre. ¿Por qué sabemos esto, que dio toda su sangre? Porque dice que cuando metieron la lanza, el soldado metió la lanza en su costado, salió sangre y agua. El agua ya es el suero, lo que ya no queda más en el cuerpo. Por eso Jesucristo derramó toda su sangre, siendo puro, siendo perfecto, siendo sin pecado, porque Jesucristo no pecó. Jesucristo siendo hombre, siendo tentado en todo, igual que nosotros, en todo, no en algunas cosas. Jesucristo fue tentado en todo, pero no pecó. No cayó nunca en la tentación. ¿Sí? Esa sangre preciosa es mayor que esto que nosotros estamos viendo de la antigüedad. Alabado sea Señor. Pero para saber estas cosas, como ahora tenemos la gracia, la abundante gracia, el tiempo maravilloso de gracia que ha venido sobre nosotros, tenemos que saber lo que hacían antes, ¿verdad? Y cómo Dios les hablaba. Vamos a seguir viendo. Acá hay un relato en el capítulo 20. Esto es muy tremendo. Yo cada vez que lo leo, lo releo y el Espíritu me vuelve otra vez a hacer escudriñar y a profundizar en esta palabra. Veo que no es problema solamente de aquel tiempo. Yo veo que es problema que adolecemos aún también en este tiempo. La lucha, como decía nuestro hermano Beto el domingo, ¿verdad? La lucha que tenemos con la carne, con el cuerpo, con nuestros vicios, con nuestras costumbres. Estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de nuestra manera, de nuestra forma, como a nosotros bien nos parece, que escuchamos muy poco a Dios cuando Dios dice: tienes que hacerlo de esta forma, de esta manera, de este modo. No, ni de tu manera ni a tu modo. Aquí hay un ejemplo tremendo. Vemos que el pueblo de Israel en Números 20. ¿Sí? ¿Miramos Números 20? Amén. Y se llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin, a un desierto, ¿verdad? En el mes primero y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron a favor de Moisés y Aarón. Ah, no, perdón, he leído mal.
contra Moisés y Aarón. Y nuevamente habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿cuántas veces habían dicho esta frase? ¿Verdad que habíamos encontrado que les habían dicho varias veces? Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Qué era? Ojalá. Ah, ojalá. Aquí la versión Dios habla hoy dice, ojalá hubiéramos muerto también nosotros cuando perecieron nuestros hermanos en presencia del Señor. ¿Por qué has traído a la comunidad del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Por qué nos habéis hecho partir de Egipto para traernos a este miserable lugar, donde no hay cereales, ni higueras, ni viñas, ni granados, ni siquiera agua para beber? A ver, venían de Egipto. ¿Cuántos milagros Dios había hecho? ¿Cuántos? ¿Cuántas señales habían visto? ¿Cuántas maravillas habían disfrutado? Seguían teniendo, es muy normal tener una columna de fuego en la noche, ¿verdad? En un desierto, ¿es muy normal? No. ¿Y una nube para que les cubriera el sol de día? Lo tenían. Tenían el maná, que era un pan liviano. Varias veces ya había salido agua de lugares donde no había agua. Pero nuevamente, yo me conmuevo ante la paciencia de Dios. Yo admiro a Dios porque es tan bueno y tan amoroso, porque una y otra vez está perdonando, está ayudando, está volviendo a dar nuevas oportunidades. Y aquí, porque les faltaba agua para beber. Y en vez de decir sencillamente, con lo sencillo que es, porque Jesucristo dijo, todo lo que pidieres creyendo en el nombre de Jesús yo lo daré. No dice algunas cosas, dice todo. Con lo sencillo que hubiera sido decirle, Señor, necesitamos beber agua, tenemos sed. Y decir, Moisés, únete a nosotros para orar, necesitamos agua. Y estamos en el desierto. ¿Tú ves que estamos en el desierto? No. Empezaron a despotricar, empezaron a hablar mal y a culpar a Dios que los había sacado del lugar. Estaban tan seguros en Egipto, no eran esclavos en Egipto, no estaban siendo oprimidos en Egipto, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo sería la ceguera, la obstinación, el pecado que les cegaba el entendimiento, que decían que preferían haber estado allí en la opresión, siendo castigados, obligados, cautivos, antes de estar libres en el desierto? Libres, estaban libres. Eran libres. Y les faltó agua. Entonces, ¿qué pasó? A ver. Empezaron a murmurar. Empezaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Porque la gente, nosotros, yo, las personas, siempre tenemos a alguien a quien culpar. Culpa de
pasó esto, esta circunstancia, no hay esto. No. Todos empezaron a orar, comenzaron a despotricar y se fueron a Moisés y a Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y nuevamente aquí habla Dios. En el versículo 7 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, mira cómo le dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, hablad. ¿Qué dice? Háblale a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí muy bien, tomó la vara como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, ya enfadado, molesto, les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, una roca. Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué hizo? ¿Le habló a la peña? La golpeó 2 veces con su vara y salieron muchas aguas y bebió a la congregación y sus bestias. Pero nuevamente vuelve a hablar Dios en el 12 y Dios le dice a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla o menguado. Por eso digo e insisto, ¿cuántas veces, lamentablemente, Dios nos dice, espérate, quédate quieto, no hagas nada, espérate, yo voy a hacer por ti? Yo digo, no, pero yo tengo que hacer una ayudita, como yo no voy a hacer algo, yo tendría que hacer alguna cosita, ¿no? A ver, ¿qué puedo yo? Con el problema grande que hay, ¿no? Yo tengo que... ¿no? Y no estamos haciendo las cosas como Dios nos indica. Y otras veces Dios dice, levántate y ve, y di. Casi siempre Dios dice, di la palabra. ¿No nos dijo así Jesús? Dice, vosotros sanaréis enfermos, vosotros levantaréis paralíticos, haréis ver a los ciegos. ¿Cómo? ¿Con qué? Con la palabra. Porque la creemos, porque se ha hecho vida en nosotros. Y yo veo que Dios nos quiere enseñar cada día, nos quiere enseñar a que no nos torturemos, a que no suframos, a que no padezcamos cosas porque nosotros estamos intentando por nuestra propia cuenta hacer cosas que Dios ni ha mandado, ni ha indicado, ni ha dicho que hagamos. Que Dios nos ayude a tener un oído dócil, a tener un oído despejado, claro, para escuchar la voz de Dios y para escuchar la instrucción precisa de Dios para cada uno. Porque somos tan rápidos para actuar que a veces, y hay veces, que ni oramos, ni le preguntamos al Señor, ¿qué quiere que haga, Señor? Decimos, no, este es un problema muy grande, yo tengo que hacer algo, o yo tengo que ir al médico, o yo tengo que ir a la tienda, o yo tengo que hacer tal cosa, o yo tengo que hacer
hacer tal otra. En vez de detenernos y humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo tengo que hacerlo? Enséñame, porque el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Un propósito determinado, un propósito definido, un camino a seguir para cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros, ¿qué leíamos en el proverbio? Que el Señor nos hace andar en camino de íntegros. También depende de con qué gente nos juntamos, nos relacionamos. Siempre lo digo. Si nosotros nos juntamos con gente de fe, nos vamos a alimentar en fe, ¿sí? Porque lo que nos digan va a salir palabra de fe y nosotros nos vamos a edificar en fe. Si nos juntamos como con esta congregación que hablaban en contra de el siervo que Dios había levantado, aunque se equivocó, pero antes de eso ya se habían levantado y habían hablado en contra. Entonces, que Dios nos ayude para hacer exactamente lo que Dios nos pide. Y aún nosotros que estamos ministrando al Señor. Que si el Señor dice, habla, sea solamente hablar. No golpear, hablar. Aquí, por esto que hizo, y eso que Moisés era el hombre más manso de la tierra conocido hasta ese momento. Como sería si hubiese sido, ¿no?, un poquito temperamental, fuerte de temperamento. Era manso el hombre, pero estaba ya tan hastiado de que el pueblo siguiera en su rebelión. Estaba tan hastiado, tan molesto, tan cansado de que volvieran a repetir las mismas cosas una y otra vez. Que lo airaron, lo pusieron, bueno, tan mal que Moisés, en vez de hacer lo que Dios le dijo, hizo lo que a él, a ver, se le salió toda la rabia, ¿no?, toda la ira que tenía y la golpeó en la roca. ¿Y qué dice el Nuevo Testamento que simboliza la roca? Jesucristo. Jesucristo es la roca eterna, la roca de los siglos. Por eso Jesucristo dijo, el que tenga sed, venga a mí, beba gratuitamente, beba, y no tendrá nunca más sed. Entonces, Moisés se volvió en contra de Dios y lo golpeó a Dios a causa de la rebeldía, la rebelión del pueblo. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a ser sencillos y sinceros delante de Dios. Cuando Dios nos da un mandato, una instrucción, un decreto, una enseñanza, que nosotros sigamos exactamente lo que Dios nos indica. ¿Para qué? Para que no perdamos los privilegios de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Porque Dios se agrada de los hijos obedientes. ¿Amén? Porque los hijos desobedientes, ¿qué merecen? Azotes. ¿Verdad? Entonces, cuando vienen los problemas o las dificultades, decimos, oh, ¿por qué esta prueba? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tantas cosas a mí? Un poquito, detente, reflexiona. ¿Realmente estás haciendo lo que Dios te ha indicado que hagas? ¿O estás yendo por tu cuenta, por tu camino como una moto y haces lo que te parece y cuando te parece? Y luego quieres que Dios esté por ti. Dios no es tu siervo. Tú tienes que ser siervo de Dios. Yo tengo que ser siervo
ser cosas difíciles, porque Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero decir que se nos va a hacer la vida más llevadera y que dentro de la voluntad de Dios no vamos a perder el gozo. No vamos a perder el gozo. Porque no tenemos que perder ni el gozo ni la paz. Busca la paz y síguela, siempre, siempre. Y por esto que hizo Moisés, perdió el privilegio de entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Y Aarón también. Y Aarón también. Y Aarón también. Que Dios nos ayude. Lo vamos